ya pongo grabar para no olvidarme. Y con eso tomo asistencia que nos pidieron que tomáramos, ¿sí? Bien. Bueno, como este Zoom va a ser... ¿Qué onda, profe? Hola, ¿cómo estás? No nos van a alcanzar los 40 minutos quizás, así que voy a arrancar ya y en todo caso grabo y admito a los que se vayan acercando. Probablemente una parte va a quedar para la semana que viene, bueno, aunque tengan la otra burbuja, pero va a quedar todo grabado, ¿sí? Yo grabé un video igual, ¿sí? Bastante extenso, por eso les digo que creo que nos va a llevar mucho más. Así que yo ahora voy a abrir pantalla, voy a arrancar de una y cuando se vayan agregando el resto los voy Soy agregando. grandioso, profe, soy grandioso. Bueno, no. Grandioso el que está arriba, yo no. Bueno, a ver. Función logarítmica. Todos vieron este trabajo que mandé, ya ni me acuerdo cuándo lo mandé, la semana pasada. Sí, la semana pasada creo, ¿no? Sí, bueno. Sí. Función logarítmica, ¿sí? Bueno, lo mandé con un video explicativo, pero por ser bastante complejo este tema, lo voy a dar también desde el principio. Y bueno, como ya les dije, si logro terminar de verlo, de hacer todo hoy, o por lo menos hacer un resumen, lo terminamos y si no va a quedar grabado, digamos, lo que falte, ¿sí? Bien, función logarítmica. Voy muy rápido, así vamos a lo más difícil, le dedicamos más tiempo. Se define función logarítmica de base B a toda función de la forma, y acá está escrita la forma que tiene. F de x igual y, acuérdense que f de x e y es lo mismo, son solamente formas de escribirlo. Logaritmo en base B de x menos a más c, ¿sí? La condición es que a sea mayor que 0 y a distinto de 1, ¿sí? En general, vamos a ver, ¿sí? Bueno, en realidad lo que A, C y B van a depender de cada ejercicio. O sea, la base B, el parámetro A y el parámetro C van a depender de cada ejercicio. X es la variable, ¿sí? ¿Está bien? Y obviamente es la otra variable o el valor de la función, ¿ok? Y lo que tenemos que hacer es graficarla y analizarla, igual que en la función exponencial, que ya vamos a ver que tiene algo parecido a la función exponencial, ¿sí? Bueno, de ahí dice que esta función es inversa a la función exponencial de base B. Eso lo vamos a ver al final con este gráfico, ¿sí? Y bien, y empezamos como hicimos con la función exponencial desde lo más básico. Logaritmo de x en base 2, una función sencilla. O sea que en este caso, tomando como referencia, esto A no está y C no está. O sea, las dos son 0. Solamente aparece la x y obviamente la base porque necesito saber en qué base está. ¿Sí? Recordemos cómo se calculaba un logaritmo. Un logaritmo se calculaba buscando números que elevados a la base me dé el valor que está dentro del logaritmo, que se llamaba argumento. O sea, por ejemplo, y acá está la cuestión, yo ahora, esto que les quede claro, no puedo poner cualquier valor, o mejor dicho, no me conviene poner cualquier valor a x, como en la función exponencial, sino que tengo que ponerle valores que sé que me dan logaritmos exactos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta tabla que está acá, ¿sí? Pusimos valores que dan exactos. Yo voy a empezar, está media desordenada, voy a empezar por los más sencillos. Por ejemplo, le pusimos, a ver, esperen que voy a marcar con lápiz por dónde vamos para que no se pierda. Le pusimos 1, por ejemplo. Vamos a empezar por el 1, que es el más fácil. A ver, logaritmo de 1 en base 2, ¿a qué es igual? A 0. ¿Por qué? Acuérdense que lo que se tiene que cumplir es esto, que 2 elevado al resultado, o sea, en este caso y, tiene que ser igual al valor que está dentro del logaritmo. O sea, ¿a cuánto tengo que elevar el 2, que es la base, para que me dé 1? 0, porque todo número elevado a la 0 da 1, ¿sí? Si no recuerdan cómo calcular el logaritmo, espero que tengan la carpeta del año pasado, porque ahí
ahí hicimos bastante, ¿sí? Después, le pongo 2. ¿Por qué? Porque el resultado me da 1. La base 2 elevado a la 1 me va a dar 2 en X. O sea que también me da exacto. Después tengo que saltar al 4. 3 no me conviene porque no hay ninguna potencia de 2 que me dé 3. Pero 4 sí, porque 2 elevado a la 2, y por eso da 2, ¿sí? ¿Ok? 2 elevado a la 2 da 4. Entonces está bien, ¿sí? Después tengo que saltar varios porque la siguiente potencia exacta de 2 es 8, que me da 3, porque todos sabemos que 2 elevado a la 3 da 8, ¿sí? Y ahora era lo que se complica. Tengo que buscar valores también para graficar la parte negativa. En eso tengo que ponerle fracciones menores que 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera que elijo es, vamos a poner por acá, 1/2, que me da -1. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la -1, ¿se acuerdan que un exponente negativo invierte? Da 1/2, ¿sí? Entonces, el resultado es 1/2, ¿ok? Esperen un cachito, que no quiero quedarme, que alguien esté entrando, por ahí no lo veo. La barra de herramientas me puede tapar un poquito. Voy a correr esto acá, listo, ya está. Bien, entonces, para 1/2 me da -1. ¿Qué otro valor podría elegir? Y, por ejemplo, 1/4, ¿sí? Porque yo sé que 2 elevado a la -2 me da 1/4. 2 a la -2 se da vuelta y queda 1/2 a la 2 y ese resultado me da 1/4. Y por último, al final de todo, puse 1/8, porque sé que para 1/8 esto me da bien. Logaritmo de 1/8 en base 2 da -3, ¿sí? ¿Ok? Entonces lo puedo hacer con -3. Bien. Fíjense lo que dice, que cuando puse fracciones también puse el valor correspondiente en decimales. ¿Por qué? Porque sé que voy a tener que ubicarlo en los ejes a eso. Y ustedes saben que ubicar fracciones es mucho más complicado. Así que me conviene pasarlo a fracción. Por ejemplo, 1/4 es 0,25, 1/2 es 0,5 y 1/8 es 0,125. ¿Sí? Bien. Ahí estoy emitiendo a la borda. Ahora, yo lo voy a hacer ahora de la forma tradicional y como siempre vamos a ir al Classroom, ya no sé, tengo tantas aplicaciones que... Al GeoGebra, perdón, para ver cómo se hace en GeoGebra, ¿sí? Porque acá sí, cuando ven lo complicado que es, y ni les cuento las que siguen, hallar los valores de X que me convengan para hacer la gráfica a mano es muy, pero muy complicado, ya se van a dar cuenta. Acá, al que le costó el GeoGebra, le pido por favor que vaya amigándose con el GeoGebra porque acá sí o sí lo vamos a necesitar, ¿sí? Ya se van a dar cuenta que les va a servir. Bueno, ubicamos puntos en el orden que lo hicimos. 1, 0 estaría acá, lo estoy marcando con azul. 2, 1 estaría acá, ¿sí? 2 de X, 1 de Y. Después saltamos a 4, que me dio 2. Acá le chingaron un poco, le erraron un poco. Pero bueno, el gráfico, esto lo saqué de un libro. Pero bueno, es ahí más o menos, 4, 2. 8, 3 sería 8, acá está bien, 8, 3 estaría acá, ¿sí? Después vamos a la parte de las fracciones. Vamos a empezar por el 1/2. 1/2, que es la mitad entre 0 y 1, estaría más o menos acá. Para eso me da -1, o sea que sería acá más o menos, ¿sí? A ver, voy a ampliar un poco, voy a tratar de hacerlo un poco más grande y que aparezca la tabla, a ver si lo logro. Denme un segundo. Todavía puedo un poco más, un poco más. Bueno, ahí andaríamos. Bueno, ahora los puntos
me quedaron en cualquier lado. Así que borro los puntos que había marcado. ¿Sí? Ya igual los vieron ustedes y quedó grabado. A ver, me queda. Entonces, iba por un medio que me dio, creo que ya lo había marcado, pero lo voy a marcar de nuevo. Acá. ¿Sí? 0,5, un medio, acá. Después, un cuarto me daba, que es 0,25, me daba -2. Un cuarto sería la mitad, ya cada vez se hace más chico esto, ¿no? La mitad entre 0 y 0,5, porque es 0,25. Y para eso me da -2. Acá está el valor. Y un octavo, que es 0,125, es tan chiquito que está muy pegadito al 0, para el cual me da -3. ¿Sí? Con esos puntos me doy cuenta que la forma de una función logarítmica es esta que está acá, en azul. Creo que es azul, sí. Sí, azul. ¿Sí? Ahora, en rojo está indicada la función 2 a la x, que sería la inversa de esta. ¿Sí? Como estoy calculando logaritmo de x en base 2, la inversa de esa función, ¿sí? A ver, ahí está, ¿sí? La inversa, habla de la inversa de esta función, es 2 a la x, ¿está bien? La gráfica de 2 a la x la hicimos en el anterior gráfico, así que por eso no me voy a detener mucho en esto. Es esta forma, ustedes fíjense. Hay una relación entre estas dos. Fíjese que son simétricos, estas dos funciones son simétricas con respecto a una recta imaginaria que pasa a 45 grados dividiendo a los ejes de la manera que está ahí. En realidad la recta es igual a x. Pero para que les sea más claro, es una recta que justo divide en dos a 45 grados los cuadrantes del logaritmo, los ejes cartesianos. De un lado está la función logarítmica y de la otra está la función exponencial. O sea, es la misma gráfica, pero al revés. O sea, en otro sentido, simétrica con respecto a eso. ¿Sí? Ahora, lo que yo voy a hacer, denme un segundo que me parece que me olvidé de abrirlo. Voy a abrir el GeoGebra, ¿sí? Ahí está. Sí, lo abro como siempre desde el principio. Ah, tengo que salir de acá, perdón. Ahora sí, y ahora abrir el GeoGebra. Ya me voy a acostumbrar a seguir todos los pasos correctamente. Bien, acá está la página de GeoGebra, ¿sí? geogebra.org, se los recuerdo. Voy a ir a descargas. Voy a usar este que a mí me pareció el más sencillo, que es hacerlo online, así no tienen que bajar nada. ¿Está bien? Tiene ese problema que los que vieron el video se dieron cuenta que me trabé un poco ahí porque no sabía cómo bajar las imágenes. Ahora lo sé, así que lo vamos a hacer bien. ¿Sí? Admito a Alejo Llanos. ¿Sí? Lo que tengo que hacer acá es fijarme que abajo, ¿sí? Esto está hecho, por supuesto, en computadora, ¿no? En el celular aparece algo parecido. ¿Está bien? Así que si alguno tiene que hacerlo por celular, esperen que ¿por qué no me apareció? Se me desapareció. Ahí está. Pero qué rebelde se va. Ahí está. Bueno, acá tengo como una especie de calculadora acá abajo, muy parecida a la calculadora que usa Windows, ¿sí? Y también Android. Acá hay una función que dice f de x. ¿La ven? ¿Sí? Yo aprieto f de x y tengo algunas funciones, seno, coseno, tangente. Ya lo vamos a ver este año, les aviso, así que lo vamos a usar a eso después. Pero aparece hay una fila que aparecen logaritmos. Uno que es logaritmo natural, no lo vamos a ver nosotros. Otro que es logaritmo en base 10, que lo vimos el año pasado, que en realidad no se pone la base, y por eso nos damos cuenta que logaritmo en base 10. Y esta, que es muy importante, ¿sí? Que es logaritmo en el cual yo puedo poner la base que yo quiero. Esta es la que yo tengo que cliquear entonces, ¿sí? Me va a aparecer acá en entrada logaritmo y yo voy a tener la posibilidad de poner una base, ¿sí? Eso es muy importante porque en las calculadoras comunes no aparece, solamente calcula el logaritmo en base 10.
Esto puede calcular logaritmo en cualquier base, ¿sí? Entonces yo pongo logaritmo en base 2 y adentro del paréntesis pongo x, ¿ok? Y automáticamente, sin hacer nada, me apareció la función logarítmica, que está acá en rojo, ¿sí? Y bueno, con todos los detalles que necesitamos, podemos achicar, agrandar, acá está el zoom, ¿sí? Si quieren hacerlo un poquito más amplio, si quieren hacerlo un poquito más detallado. Lo importante es que aparezca la función, ¿sí? Inclusive, ya que estamos, podemos hacer lo mismo que hicimos en el gráfico que estaba en el trabajo, poner la función 2 a la x para ver la simetría. Yo ahora voy a agregar una entrada, que es una función exponencial, entonces me conviene cliquear acá, ¿sí? Donde dice hay algo elevado a algo, ¿sí? Entonces yo pongo, ahí puedo poner 2 elevado a la x. Ah, perdón, le erré al exponente. A ver si la apunto, está muy chiquito. Ahí está. Ahí está. Y ahí está la otra función. Ah, ahí la admito a Marcia. ¿Sí? Cierro eso. Las dos funciones que están escritas ya, que se ve que son simétricas totalmente. Achico un poco para que se vea. La complicación que tiene para poder graficarlo, para poder, digamos, cargar la imagen, ¿sí? En un Word, es la que tuve en el video. Yo tengo que poner acá, apretar acá al costado, ¿sí? Donde dice herramienta, y cuando ponen descargar como, ¿sí? El problema acá es que el único formato de imagen con la que lo guarda, ¿está bien? Perdón, no es descargar como, exportar imagen, ahí, eso era, ¿sí? El tema es que cuando yo copio la imagen de acá, ¿sí? Me la copia, pero en PNG, y eso no se puede copiar directamente en un Word, no me deja. Por lo menos en el Word que yo tengo, no me deja pegar directamente una PNG, sí, una JPG y una BMP, bueno, las otras formatos de imagen, ustedes lo conocen, ¿sí? Entonces lo que conviene hacer acá, si lo quieren hacer así, es descargar, ¿sí? Descargan, ¿sí? Y lo va a guardar, bueno, en mi caso guarda en la carpeta descarga, y ahí les va a aparecer la imagen, esta que está acá, y después la agregan al archivo de Word. O sea, tienen que hacer ese trabajito. La otra manera que yo les decía en el video es lo que ustedes siempre hacen cuando quieren hacer una captura, ¿no? Ustedes saben que hay una tecla en la computadora que dice imprimir pantalla, imprimen pantalla, lo que pasa es que ahí les va a aparecer todo lo que está acá. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es recortar la imagen para que quede solamente el sistema de ejes cartesianos, para que les quede prolijo, ¿sí? Esa es la cuestión, ¿está bien? Es la única cuestión. No es necesario. Igual yo les digo, no es necesario que lo pongan en un Word. Ustedes pueden bajar la imagen como les enseñé, descargarla, ¿sí? Y cuando me envían el trabajo me la mandan como una imagen simplemente indicando cuáles de las funciones, como una imagen directamente, ¿sí? El análisis lo vamos a tener que hacer igual después, pero esa es otra cuestión, ¿sí? Bien, eso es entonces con GeoGebra. Voy a volver, o sea que salgo, ¿sí? Vuelvo al trabajo y vamos a hacer el análisis de esta función, ¿sí? Análisis de esta función. Acá está. Voy a tener que ir y volver porque va a ser imposible, va a quedar muy chiquito, si no, volver el gráfico y todo. Y a su vez el análisis, ¿sí? Por ejemplo, el dominio. Son los mismos puntos que hicimos para ecuación exponencial, para función exponencial. Que dicho sea de paso, les digo que estuve mirando los trabajos que me entregaron y algunos que no hicieron el análisis. Es importante que lo entiendan cómo hacerlo, porque es básico. Lo más importante acá es en el análisis, más que la gráfica, por supuesto que es importante, es poder analizarla, saber algo de esa función. Entonces, son los mismos puntos, los 6 puntos que hicimos para función exponencial. Primero, el dominio, noten, es de 0 más infinito. ¿Por qué? Recordemos que el año pasado una de las cuestiones con los logaritmos es que yo no le puedo poner valores
cero ni negativos. No existe el logaritmo de cero ni el logaritmo de números negativos. Por lo tanto, yo tengo que arrancar a partir del cero, sin el cero incluido. ¿Sí? 0 a más infinito. ¿Está bien? El 0 no está incluido porque está en paréntesis. La imagen no hay problema. Ustedes ven que esta función, obviamente yo hice, acá está, mejor dicho, está graficado, digamos, una parte de la función, pero obviamente esto puede seguir hasta el infinito para un lado y el infinito para el otro. O sea que de menos infinito a más infinito. Noten que esto, acá está la cuestión de por qué son inversas la función exponencial y la función logarítmica. Esto está exactamente al revés que en la función exponencial. En la función exponencial, lo que aparece acá como imagen era dominio y lo que aparece como dominio era imagen. ¿Sí? Los valores que pusimos ahí. ¿Está bien? Ahí se ve la relación que hay con la función exponencial. Ceros. ¿Hay ceros? Sí hay ceros, porque acá la función corta en el eje X en 1. ¿Sí? Acá lo marco en 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Cuál era el otro punto que seguía? Ordenada al origen. Esa no hay. ¿Sí? Analicemos. ¿Esto puede llegar a cortar el eje Y? No, imposible porque no le puedo dar el valor X igual a 0. No se puede calcular el logaritmo de 0. Por lo tanto, no va a llegar nunca. ¿Se va a acercar? Sí, infinitamente. Cada vez más cerca del eje Y, pero nunca va a llegar a cortarlo ni a pasar a números negativos, obviamente. Entonces, ordenada al origen, no hay. ¿Sí? Crecimiento, me doy cuenta que trasladándonos siempre de izquierda a derecha, acuérdense de eso, otra cosa que vi en los trabajos anteriores, para sacar el crecimiento uno tiene que mirar la función de izquierda a derecha, o sea, lo hago gráfico esto. Siempre analicen la función en este sentido, ¿sí? ¿Está bien? Y ustedes imagínense, eso lo digo en forma práctica, eso lo hacíamos en cuarto, es como si yo me fijo, si voy caminando para aquel lado, o sea, de izquierda a derecha, tengo que subir si yo voy caminando sobre la función, entre comillas, caminando, ¿no? ¿Voy subiendo o voy bajando? Y acá me doy cuenta que siempre voy a ir subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, por lo tanto, siempre va a ser creciente, ¿sí? Siempre va a ser creciente. Entonces ponemos siempre creciente. Y en este caso, desplazamiento no hay, ¿sí? Porque no aparecen los parámetros, volviendo al principio, ¿sí? B y C, perdón, A y C. B es todavía no aparecieron los parámetros A y C, que son los que producen desplazamiento, ¿sí? Ese es todo el análisis. Sigo rápidamente, después, ustedes si tenemos tiempo, me hacen preguntas cuando terminemos de ver por lo menos los ejemplos que hay acá, ¿sí? El siguiente ejemplo, aparece un 2 acá, ¿sí? O sea, tengo logaritmo en base 2 de x y a ese x se le suma un 2 adentro del paréntesis, ¿sí? Tengamos en cuenta que está dentro del logaritmo esto, o sea, que en este caso estaríamos hablando, volviendo al principio, de un valor de a, no de c, de a, ¿está bien? C sigue sin aparecer todavía, ¿está bien? Entonces, lo más importante acá es que adentro sabemos que todo lo que está adentro tiene que ser mayor que 0, porque esto no puede dar 0, ¿sí? Y ahora tengo que pensar bastante, si lo quiero hacer manualmente, ¿sí? Tengo que pensar bastante qué valores voy a elegir. ¿Por qué? Porque al estar sumado 2 y hacer base 2, yo las tengo que ingeniar para hallar valor de x, tales que sumado 2 me dé un logaritmo exacto. Entonces, por ejemplo, arrancamos con menos 1. ¿Por qué menos 1? Mentalmente hacemos, si yo hago menos 1 más 2, me da 1. Logaritmo de 1 en base 2. Y eso se puede calcular. Logaritmo de 1 en base 2 da 0. ¿Sí? Noten que acá puse el valor 0. Alguien va a decir, ¿cómo? ¿No era que no se podía calcular el logaritmo de 0? De 0, sí, pero no me va a quedar logaritmo de 0, porque como yo tiene sumado un 2, ¿sí? Esperen un cachito que agarro el lápiz. ¿Sí? Le puedo poner 0, ¿por qué? Porque cuando le sumo 2, 0 más 2 es 2, o sea que en realidad me queda el logaritmo de 2 en base 2. Eso me da 1. ¿Sí? Después, en 2, le puedo poner 2 también, porque 2 más 2
es 4. Logaritmo de 4 en base 2 también es exacto. Me da 2. ¿Sí? ¿Ok? Después, el que seguiría que me conviene es 6. ¿Cómo me doy cuenta que es 6? Porque el que sigue el logaritmo, digamos, siguiente, que da exacto, es para 8. Entonces, si yo tengo un 2 sumado, le pongo un 6 porque sumándole 2 me da 8. ¿Sí? Igual 3. Hasta ahí, dentro de todo, aunque hay que pensarlo, no es tan complicado. Ahora, donde se complica y mucho es con las fracciones. ¿Por qué? Porque no es fácil saber qué fracción poner. ¿Sí? Hay que pensar mucho acá. O sea, la primera que voy a poner es menos 3 medios. ¿De dónde saqué ese menos 3 medios? Simple. Lo que yo tengo que hacer es lograr una fracción que sumándole 2 me dé un medio, porque ya sé que para un medio el logaritmo se puede calcular. Pensando mucho y haciendo muchas cuentas, me di cuenta que menos 3 medios más 2, lo pueden verificar ustedes, me da un medio. ¿Sí? Así que el valor correcto para poner ahí es menos 3 medios, que también lo puse en decimales para después llevarlo a la gráfica, menos 1,5. Después tengo que empezar una función que si le sumo 2, me dé un cuarto, porque yo sé que un cuarto es el valor siguiente que da bien, que el logaritmo da exacto. Bueno, pensándolo mucho me dio menos 7 cuartos, verificando que menos 7 cuartos más 2 me da un cuarto. Y eso entonces el resultado es menos 2. Acá no dije el resultado es menos 1 porque esto da un medio. Verifíquenlo ustedes con su calculadora. ¿Sí? Y por último, para lograr que me dé un octavo adentro, tengo que buscar una fracción que sumándole 2 me dé un octavo. Esa es menos 15 octavos, igual a menos 3. ¿Sí? Ustedes me preguntarán, ¿y cómo hago yo para... ¿hay algún método? Y el único método que se me ocurre es pensar la siguiente manera. ¿Sí? Yo tengo x, hacer una ecuación aparte. Yo tengo, por ejemplo, x más 2, voy a hacer el último ejemplo. ¿Sí? Y yo quiero que ese x más 2 me dé un octavo. ¿Sí? ¿Está bien? Me dé un octavo. Entonces, sería como una ecuación lineal. Si yo quiero saber el valor de x que yo tendría que ponerle, tendría que despejar x. O sea que lo que tendría que hacer es hacer x igual a 2 menos un octavo. No, perdón, al revés. Un octavo menos 2. ¿Sí? Esa resta es la que me da 15 octavos. Un octavo menos 2 es la que me da 15 octavos. Menos 15 octavos, perdón. Ustedes lo pueden verificar. Ese es el método que les podría decir para calcular. ¿Sí? ¿Qué valor tengo que poner a x? Es complicado, no hay vuelta que darle. Hallar esas fracciones no es tan fácil. Por eso tenemos a nuestro amigo GeoGebra que me evita todo esto. Por eso es lo que yo insisto en que ustedes trabajen. Porque yo salgo y voy al GeoGebra, ¿sí? En el GeoGebra esto lo soluciono muy fácil, me olvido de tablas, me olvido de todo eso, ¿sí? Voy acá, voy a borrar esta, a ver, borrar, para que aparezca. Voy a escribir sobre la otra para que vean la diferencia, ¿sí? Yo vuelvo otra vez, a ver que me aparezca la... ¿Por qué no me aparece? No logro... Ah, acá está. La había ocultado. Bueno, nos quedan 10 minutos. Vamos a ver que quizás nos va a faltar el último ejemplo. A ver. Voy otra vez. Repito, función. Busco logaritmo. La tecla esta que dice... Uy, perdón, lo apreté 2 veces. Borro. Aprieto la función que dice logaritmo y que tiene la posibilidad de poner una base abajo. ¿Sí? Le pongo 2 y en lugar de poner x, pongo en este caso x más 2 adentro del paréntesis. Y ahí apareció ya directamente, si ustedes se fijan, la función sin problemas, sin todo el lío de buscar qué valores da, etcétera, etcétera. Ahí está la función. ¿Sí? ¿Está bien?
Fíjense, me adelanto un poco al análisis para no tener que después volver acá. Hay un desplazamiento. El valor de x en rojo era sin el 2, sin x más 2, era x solo. Y en, qué sé yo qué es, marrón. Bueno, sí, marrón aparece la otra función con x más 2. Se ve claro ahí que hay un desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? Es hacia la izquierda, 2 unidades. ¿Sí? Hacia allá. Se desplaza toda la función 2 unidades hacia allá. O sea, que un número que aparece sumado acá, digamos, desplaza a la función 2 unidades hacia la izquierda. ¿Sí? Bien. El proceso de guardar esta imagen ya se los expliqué y las opciones que tienen. ¿Sí? Volvamos al trabajo rápidamente antes que se nos vayan los 10 minutos. Veamos cómo es el análisis de esto. ¿Sí? Bien. Dominio, en este caso, acá está solamente la gráfica de, no están las dos, es de menos 2, ¿sí? A más infinito. ¿Por qué? Porque el valor más chico que le puedo poner acá, en realidad no se lo puedo poner, porque si yo pongo menos 2 me daría justo 0, menos 2 más 2 es 0. Pero a partir de ahí puedo poner valores, ¿sí? Acá se ve clarito en la función que esto no pasa del menos 2, ¿ok? En el gráfico. Entonces es de menos 2 a más infinito. La imagen acá en los logaritmos es siempre la misma, menos infinito más infinito. Eso no cambia. ¿Hay 0? Sí, en este caso la función corta en menos 1. Acá está. ¿Sí? ¿Ok? Ahí está. ¿Hay ordenada al origen? Sí, en este caso hay. Bueno, ya que estamos para no, antes de correrme, lo muestro acá. Fíjense que acá corta la función al eje X en 1. O sea que hay ordenada al origen en este caso. El desplazamiento que hubo hizo que haya ordenada al origen. Ordenada al origen y igual a 1. 0, X igual a menos 1. Crecimiento es siempre creciente, ¿sí? Y esto, lo que hablamos al principio, o sea, cuando recién había hecho el gráfico, mejor dicho, se desplaza 2 unidades a la izquierda. ¿Sí? Ese más 2 desplaza 2 unidades a la izquierda. Ustedes van a intuir que si es menos 2, hubiera desplazado 2 unidades a la derecha. ¿Sí? Con eso se van a dar cuenta. ¿Sí? Bien, a ver, muy rápidamente, hay un ejemplo más. Lo voy a hacer al vuelo, para que lo piensen ustedes. ¿Sí? Este no es tan complicado porque acá aparece C. Vuelvo al principio. C. O sea, no aparece A, pero sí aparece C. ¿Sí? Que no está dentro, lo más importante es que entiendan que ese C no está dentro del logaritmo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es muy fácil esto, porque es la misma tabla que yo tenía al principio, o sea, los mismos valores de X puedo elegir inclusive 1, 2, 4, 8, un medio, un cuarto, un octavo. A los valores que me da ahí le tengo que restar 2, así de simple. Hago 1, por ejemplo, el logaritmo de 1 en base 2 es 0, menos 2 me da menos 2. ¿Sí? Hago una fracción, por las dudas, un medio. Logaritmo de un medio en base 2 me da menos 1. Menos 1 menos 2 me da menos 3. Ahí está. Y así para un cuarto y para un octavo. El resultado es esta función. ¿Sí? Esta sí está hecha en GeoGebra, solo trasladé de GeoGebra. ¿Sí? Lo que tienen que tener en cuenta en GeoGebra cuando lo escriben, no creo que llegue a mostrárselo, es cuando la escriben, no escriban este 2 adentro del paréntesis que aparece, ¿sí? Sino que escríbanlo afuera del paréntesis. Y ahí les va a quedar esta función. El dominio, 0 a más infinito, es igual que la primera función. La imagen, de menos a más infinito, es igual que la primera función. El 0, como se corrió, o mejor dicho, hubo desplazamiento, que ahora lo vamos a ver, el 0 ahora me queda en 4. ¿Sí? Me queda en 4. Después, la ordenada al origen no hay en este caso porque no llega a cortar al eje Y. El crecimiento es siempre creciente, todas las funciones logarítmicas son siempre crecientes, salvo que haya un coeficiente negativo delante, pero no lo vamos a ver eso. Y esto es lo más importante, desplazamiento aparece acá. Si ustedes se fijan,
Esto es 2 unidades hacia abajo, ¿sí? Con respecto a la función original, esto se corre 2 unidades hacia abajo. Lo hago con lápiz. A ver, 3 minutos, bueno, vamos a llegar. ¿Sí? Se corre con respecto a la función original 2 unidades hacia abajo. O sea que yo intuyo que el valor C produce desplazamiento, ¿sí? En el sentido de la, digamos, vertical, hacia arriba o hacia abajo. Si yo tengo un C, que en este caso es menos 2, se desplaza hacia abajo. Si fuera más 2, se desplaza hacia arriba la misma cantidad de unidades. ¿Sí? Bueno, llegué con lo justo. Lamentablemente, no sé si tienen alguna pregunta rápida, pero es medio complicado. No escriban en la pantalla. Bueno, ahí tenemos traté de ponerle muy pocos ejercicios y bastante sencillos, cosa que no pueden hacerlo. Como ya lo vieron, conviene que aprendan a usar el GeoGebra los que todavía no lo manejan, porque se van a ahorrar todo ese laburo de la tabla, que es complicado en este caso. ¿Sí? No escriban. Así que bueno, una duda que tengan. Van a decir miles. Por lo menos una que podamos contestar en 2 minutos. Yo la primera tarea la mandé por foto, la grafiqué y hice el gráfico por ahí, pero el segundo voy a tratar de usar GeoGebra, eso te aviso. Bien, listo, No sé si me lo parece viste. perfecto. ¿Sí lo has Sí, visto? las miré así por arriba, pero no sé si pude ver todos los comentarios. Está bien. Sí, perfecto. La idea es que ustedes manejen el GeoGebra porque es una herramienta que les va a facilitar mucho todo, los gráficos. ¿Sí? El GeoGebra se usa para otras cosas también, ya después lo vamos a ver, pero una de las cosas que se usa es para el gráfico. Bien, se nos acaba el tiempo. Entonces, si tienen dudas cuando se pongan a hacer esto, me preguntan y en el próximo Zoom yo aclaro las dudas. ¿Está bien? El otro es Photomath. ¿Cómo? Photomath, No entiendo. celular. Que Photomath también. Sos un Sí, capo, profe. sí, está bien. Ojo, yo estoy enseñando un programa, pero hay varios. ¿Sí? Hay varios. Está, por ejemplo, el Matemática para Windows, alguno lo tiene cargado en la compu, ese también sirve para graficar, ¿sí? Y es casi lo mismo. Hay muchos programas, pero este es el que más se usa comúnmente y se ha difundido mucho porque en todos los colegios públicos trabajan con GeoGebra, así que bueno. Bien, entonces, esta tarea yo se las entregué la semana pasada, así que para este viernes, no, les voy a dar una semana más porque en realidad me falta explicar esto para la otra burbuja, así que el viernes de la semana que viene habría que entregar esto, ¿sí? Aunque ya la semana que viene voy a entregar la siguiente tarea, vamos a ir medio desfasado así, por lo menos por este tiempo, ¿está bien? Así que bueno, se termina, me despido, cuando se corta, va a estar todo grabado, lo voy a subir. Miren también el video que hice antes, porque ahí ese video es de 1 hora, así que hay varias cosas explicadas. Así que si algo no se entendió, pueden reverlo en el video. ¿Sí? Me despido entonces. Esperen que los miro, a ver si logro. Ahí está. ¿Sí? Me despido y bueno, veremos qué pasa después de estos 15 días. ¿Sí? Esto es un día a día. Estamos bastante complicados acá en La Plata, pero bueno, roguemos que vuelva la presencialidad. ¿Sí? Chicos,